Vamos a revisar el hipertiroidismo. Bien, primero vamos a hacer la diferencia entre estos dos términos. En la mayoría de libros están como términos iguales. Sin embargo, hay que hacer una pequeña diferencia. La tirotoxicosis se refiere a la clínica generada por el exceso de hormonas tiroideas, es decir, es el cuadro clínico. En cambio, el hipertiroidismo se refiere al aumento de la síntesis de las hormonas tiroideas por el propio tejido tiroideo, es decir, por la tiroides. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, cuando tenemos hipertiroidismo es cuando la glándula tiroidea fabrica más hormonas tiroideas de lo normal. A la cabeza, la enfermedad de Graves, el bócio nodular tóxico, el bócio multinodular tóxico, el adenoma hipofisario productor de TSH, los tumores trofoblásticos, inducido por el yodo o inducido por la miodarona. En cualquiera de estas patologías vamos a ver que el tejido tiroideo está hiperfuncional. Obviamente todos tienen clínica porque van a dar síntomas y también van a generar tirotoxicosis. Pero existe tirotoxicosis, es decir, clínica sin hipertiroidismo. Es decir, no hay síntesis aumentada de hormonas tiroideas. Eso se presenta en las tiroiditis, puede ser la subaguda, la posparto, o cuando hay exceso de ingesta de hormona tiroidea, por ejemplo, los pacientes que toman levotiroxina en dosis más altas, o inducido por litio, interferón, gamma o otros fármacos. Las tiroiditis infecciosas y la exacerbación aguda de la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, en todos estos casos no se va a producir un aumento en la síntesis de las hormonas. El hipertiroidismo en general se va a clasificar de acuerdo al nivel de afección del eje tiroideo. Para recordar, el eje tiroideo comienza en el hipotálamo, luego la hipófisis, ¿no? El hipotálamo sintetiza TDH, en la hipófisis sintetiza TSH y en la tiroides T3 y T4. Entonces, el hipertiroidismo primario se va a presentar cuando hay un aumento en la síntesis de las hormonas tiroideas a nivel del propio tejido tiroideo de forma autónoma, es decir, sin un estímulo externo. Y el hipertiroidismo central se va a dar a nivel hipofisario o a nivel hipotalámico cuando, ¿no?, vemos que la hipófisis sintetiza mayor cantidad de TSH o el hipotálamo mayor cantidad de TDH. Ambos casos son muy poco frecuentes. Entonces, aquí tenemos el eje tiroideo que va a comenzar en el hipotálamo, el cual va a sintetizar la hormona liberadora de tirotropina, la TDH, la cual va a estimular en forma positiva la hipófisis para la síntesis de la tirotropina, la TSH, y esta a su vez estimula la tiroides para la síntesis de T3 y T4. En condiciones fisiológicas, cuando la T3 y la T4 empieza a aumentar, entonces va a generar lo que se llama el feedback negativo, es decir, va a inhibir la secreción de TSH y de TDH para disminuir la síntesis y de esta manera se mantiene el equilibrio. En el caso del hipertiroidismo primario, vamos a encontrar una patología que afecte a la propia glándula tiroidea y esta comienza a sintetizar hormonas tiroideas en exceso. Es decir, hay un aumento en la producción de la T3 y de la T4. Este aumento por retroalimentación negativa va a generar una disminución en la síntesis de TSH. Entonces, este es el cuadro que se va a encontrar en el caso del hipertiroidismo primario. En el caso del secundario o terciario en general, va a haber un aumento en la producción tanto de TDH o de TSH, ¿no?, las cuales, al estar aumentadas, que puede ser por alguna patología propia de la hipófisis, por ejemplo un tumor productor de TSH, este aumento de la TSH va a estimular a la tiroides para que sintetice en mayor cantidad la T3 y la T4. Entonces, en el hipertiroidismo secundario vamos a encontrar aumento de la TSH y aumento de la T3 y la T4. Clínicamente, ¿qué vamos a encontrar en el hipertiroidismo?
En realidad, no existe ningún signo o síntoma patognomónico de esta enfermedad. Todos los signos o síntomas que encontramos se presentan en cierto porcentaje, pero no son específicos. Lo que más mencionan los pacientes es el nerviosismo. En el 99% de los casos, los pacientes tienen un estado de nerviosismo. Que muchas veces, si solamente pensamos en este síntoma, pueden asociarlo a cualquier otra situación, ¿no? Al estrés, la preocupación, etc. Luego viene la hiperhidrosis, sudoración excesiva. Eso hace que permanentemente la piel esté húmeda. La hipersensibilidad al calor también, ¿no? Dice, todos están abrigados, es invierno y no sé por qué estoy con politos. Entonces, tienen intolerancia al calor. Las palpitaciones que ven asociadas a la taquicardia, que es más o menos frecuente. Obviamente, si tenemos taquicardia, lo primero que van a pensar los pacientes es el cardiólogo, a ver qué pasa con su corazón, ¿no? Ya como causa de descarte, encuentran es un hipertiroidismo. Tenemos la astenia, la pérdida de peso, que también es bastante frecuente, sobre todo en la enfermedad de Graves, ¿no? Los pacientes comienzan a perder 10, 15 kilos en 1 o 2 meses. Entonces, si ustedes ven a un paciente que dice que ha perdido de peso 15 kilos, pueden pensar que se trata de una diabetes, pueden pensar que se trata de un cáncer, ¿no? Pero también en el diagnóstico diferencial entra el hipertiroidismo. Los otros síntomas y signos son mucho menos frecuentes. Disnea, debilidad muscular, hiperorexia, alteraciones oculares, básicamente la enfermedad de Graves, caída de cabello, edema de piernas, que viene a ser el edema peritoneal, hiperdefecación, es decir, los pacientes tienen deposiciones seguidas sin necesidad de ser diarrea. También puede haber diarreas aisladas, anorexia, estreñimiento, algunos casos raros, y aumento de peso también en casos muy raros. En cuanto a los signos, la taquicardia está frecuente casi en el 100% de los pacientes. Y el bocio también, ¿no? Sobre todo en la enfermedad de Graves o de los bocios multicelulares. La piel es fina, caliente. Si tocan la piel de un paciente con hipertiroidismo, parece que se vean tocando la piel de un bebé. Es bastante delgadita, suave, húmeda y caliente. Hay temblor, en la región tiroidea podemos encontrar un soplo. Como hay bocio, el tejido hipertiroideo está hiperactivo, entonces colocamos el estetoscopio y vamos a encontrar ahí el soplo. Signos oculares, en caso de la enfermedad de Graves, fibrilación auricular, puede haber esplenomegalia, ginecomastia, ¿no? Los varones y el edema palmar. Mucho menos frecuente. Esta imagen es bastante evidente de una paciente con hipertiroidismo. Lo primero que vemos en general es la delgadez, ¿no? La delgadez, el bocio, los ojos, ¿no? Con exoftalmos, ¿no? Una enfermedad de Graves. Los temblores, como vamos a ver en la pierna, ¿no? Hemos tratado de graficar un temblor. Entonces, cuando el paciente viene a la consulta, vemos un paciente así. Es bastante evidente ver un paciente con hipertiroidismo por enfermedad de Graves. Si alguna vez han visto, nunca se lo van a olvidar, porque es muy difícil que pase por desapercibido. Entonces, dentro de todas las causas de hipertiroidismo, la más frecuente es la enfermedad de Graves. Esta enfermedad se presenta a cualquier edad, pero al ser una enfermedad autoinmune, es más frecuente en gente joven, de 20 a 40, 50 años. Y también es más frecuente en mujeres, como todas las enfermedades autoinmunes. La triada clásica del hipertiroidismo por enfermedad de Graves es que presenta un bocio difuso, es decir, el tejido tiroideo está crecido y no tiene nódulos, la oftalmopatía y la dermopatía. En realidad no tiene una etiología definida. Sí se sabe que es una enfermedad autoinmunitaria, pero no se sabe el factor que la desencadena. Hay predisposición familiar en el 50% más o menos. Entonces, la triada clásica de la enfermedad de Graves, lo más frecuente es el bocio difuso. Casi el 100% de pacientes con enfermedad de Graves suelen tener el bocio difuso. Pues cuando ustedes palpen la tiroides van a encontrar que está crecida. Un 50 a 60% tienen algún grado de
oftalmopatía, ¿no? El famoso exoptalmos, y ahora vamos a ver lo de los estadios. Y un menor porcentaje, del 5 al 10% más o menos, tienen el misedema pretibial, que se caracteriza por edema enrojecido en la región anterior de ambas piernas. Y este signo se presenta más en mujeres. En relación a la patogénesis de la enfermedad de Graves, ¿no? Vamos a ver que en esta enfermedad, como es una entidad autoinmune, va a haber una producción de anticuerpos. ¿Cómo se van a producir estos anticuerpos? Los linfocitos T, como ustedes saben, son los encargados de encontrar antígenos, ¿no? Si entra una bacteria, inmediatamente los linfocitos T la detectan para tratar de fabricar el anticuerpo, y este linfocito T lo presenta al linfocito B para que éste fabrique los anticuerpos. Entonces, en esta enfermedad, los linfocitos T van a sensibilizarse frente a las células tiroideas. O sea, van a desconocer al tejido tiroideo y van a estimular a los linfocitos B para sintetizar anticuerpos contra estos antígenos, contra los antígenos tiroideos. Estos anticuerpos se llaman LATs. Están dirigidos contra el receptor de la TSH de las células tiroideas y van a estimular a este receptor para que aumente el crecimiento y la función. Si nosotros vemos la imagen, aquí, normalmente la célula tiroidea se activa por la TSH. La TSH se une a su receptor y estimula a la célula tiroidea. En cambio, en esta enfermedad, quien ocupa ese receptor no es la TSH, sino es el anticuerpo, el cual estimula la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces aquí vemos con más claridad que en una situación normal la TSH estimula una cantidad normal de hormonas tiroideas. En cambio, los anticuerpos que se unen a este receptor estimulan la síntesis y secreción excesiva de hormonas tiroideas, ¿no? De tal manera que la TSH está disminuida porque ya no es necesaria. Sí es cierto que existe predisposición genética, pero hay factores que desencadenan la enfermedad, ¿no? Todavía no se sabe cuál es el factor más importante, pero se presenta en la etapa posparto, el exceso de ingesta de yodo, el tratamiento con litio en los pacientes que tienen síndrome bipolar, algunas infecciones virales o bacterianas, el retiro brusco de glucocorticoides y también el estrés. Uno de los signos más llamativos, diríamos, de la enfermedad de Graves es la oftalmopatía. Esta oftalmopatía se debe a que estos anticuerpos se van a sensibilizar también contra los fibroblastos orbitales. Entonces, estos anticuerpos van a unirse a receptores que están en el tejido que está encima de la conjuntiva, en el tejido retroorbitario, ¿no? En los músculos orbitales, y van a hacer que la órbita salga hacia afuera, van a empujar al ojo hacia afuera. Estos tejidos van a sintetizar algunas citocinas, las cuales van a generar inflamación en todo el tejido ocular. Proptosis es la salida del ojo, diplopía, visión borrosa, porque van a generar parálisis de algunos de los músculos del ojo, enrojecimiento, van a producir inflamación a nivel de la conjuntiva, y edema. Aquí vemos bastante evidente, ¿no?, cómo es el edema a nivel de todo el ojo. La clasificación de la oftalmopatía de Graves ha sido dada por la Asociación de Diabetes de Tiroides Americana, la cual nos va a dar los grados de neuropatía, ¿no?, de acuerdo a su gravedad, del 0 al 6. Oftalmopatía 0 es que no hay. 1, una leve retracción vertebral. 2, ya hay edema. 3, proptosis. 4, oftalmoplejía, es decir, parálisis de alguno de los pares craneales. Alteración en la córnea, es decir, puede haber hasta úlceras corneales. Y finalmente, neuropatía óptica, con daño a nivel del nervio óptico y
pérdida visual. Además, ¿no?, la clasificación de severidad también está dada por la Asociación Europea de Oftalmopatía de Graves. Esta clasificación sigue vigente, fue dada en el año 2008. Tenemos una oftalmopatía leve cuando presenta una de las características, pero con retracción palpebral mínima y ausencia de diplopía. Moderada severa es cuando tenemos, ¿no?, alteraciones ya de tejidos blandos con proptosis más de 3 milímetros y diplopía, ya tiene visión doble. Como ustedes ven, hay parálisis acá del sexto par, ¿no? Y amenaza de ceguera cuando ya hay una proptosis bastante evidente, exposición completa del ojo y el cierre palpebral es incompleto. Entonces eso hace una ceguera de la córnea y la presión intraocular puede hacer desprendimiento de retina y eso genera ceguera definitiva. Entonces, ¿qué vamos a evaluar cuando tenemos una oftalmopatía de Graves? Vamos a evaluar, ¿no?, cuáles son los síntomas que tenemos: el dolor retrovulvar, dolor al subir y bajar la vista, enrojecimiento de párpados, enrojecimiento de conjuntiva, inflamación de párpados, inflamación de carúncula y edema conjuntival. Entonces, en la enfermedad de Graves, los signos y síntomas son los mismos que cualquier hipertiroidismo. Lo que hace diferente es el bocio difuso, la oftalmopatía y el edema pretibial. Los demás signos y síntomas que hemos visto son iguales que en cualquier hipertiroidismo. En el laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Un aumento de la T3 y de la T4 libre con disminución de la TSH. Un aumento de los anticuerpos, ¿no?, que es el anticuerpo específico, que es el TSH-RAB, que no se hace dosaje por rutina porque es un examen bastante costoso, solamente se hace en estudios de experimentación, y el TCI, que sí es el anticuerpo estimulante de la tiroides, que sí lo hacemos con frecuencia. Además, hay aumento de otros anticuerpos, la antitiroglobulina y la antitioperoxidasa, pero estos dos últimos también están presentes en Hashimoto, entonces no son tan específicos como el TCI. Y cuando le hacemos una gamografía tiroidea, vamos a encontrar un bocio difuso hipercaptante, de esta manera, ¿no? Todo el tejido tiroideo está hiperactivo. El tratamiento de la enfermedad de Graves tiene dos partes: el tratamiento específico de la misma enfermedad de Graves y el tratamiento adjuvante. En el tratamiento específico vamos a tener varias opciones, ¿no? Las drogas antitiroideas, el yodo radioactivo o la cirugía. Dentro de las drogas antitiroideas, las de elección, las que se utilizan actualmente, son las tionamidas. Sin embargo, el año pasado, en 2018, ya se están haciendo experimentos con otros fármacos, ¿no?, como por ejemplo el rituximab, que se utiliza en cáncer de mama, y los antagonistas de los receptores de TSH, ¿no? Estos son medicamentos en base a los anticuerpos monoclonales. Actualmente sigue en estudio, entonces, y se espera que en los siguientes años estos medicamentos reemplacen a las tionamidas, que tienen muchos efectos adversos. En caso que no responda a las drogas antitiroideas, se recurre al tratamiento con yodo radioactivo. Y ya en último caso, cuando no responde a ninguno de los dos o tienen alergia a los medicamentos, incluido el yodo, entonces se realiza la cirugía. Junto con el tratamiento específico tenemos que hacer el tratamiento adyuvante, porque recuerden que el paciente tiene taquicardia, temblores, sudoración, que son síntomas adrenérgicos. Entonces eso requiere un tratamiento de urgencia, ¿no?, en base a beta bloqueadores, que le vamos a ver. Las tionamidas son fármacos que se administran por vía oral. Tenemos dos, el metimazol y el propiltiuracilo, ¿no? Estos fármacos atraviesan la leche y la placenta, por lo cual están contraindicados en la gestación y en la lactancia. Sin embargo, si tenemos una mujer que tiene enfermedad de Graves y está gestando, se prefiere utilizar el propiltiuracilo, ¿no? El problema es que en el Perú no hay. Así que tenemos que utilizar metimazol, ¿no? Ustedes tienen que saberlo. De todas maneras, podríamos tener esa opción, ¿no?
Algunas pacientes incluso que pueden se traen desde Argentina el medicamento. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Estos fármacos, en primer lugar, su principal mecanismo de acción es inhibir la formación de hormonas tiroideas, es decir, inhiben la oxidación y la organificación del yoduro. Cuando nosotros ingerimos el yodo, este ingresa en forma de yodo inorgánico. Para poder formar hormonas tiroideas, se tiene que convertir en yodo orgánico. Y para eso, dentro del tejido tiroideo, hay una serie de pasos que van a lograr que este yodo inorgánico se convierta en yodo orgánico y a su vez se una a tiroglobulina. Para que se produzca este mecanismo existe una enzima que es la tiroperoxidasa. Entonces, estos fármacos que hacen bloquean la acción de la tiroperoxidasa y por lo tanto no se sintetizan las hormonas tiroideas. El segundo mecanismo de acción viene a ser que estos fármacos suprimen el sistema inmunológico. Como ya habíamos visto, ¿no? También esta enfermedad de Graves se debe a un aumento de la producción de linfocitos T, linfocitos B y por lo tanto anticuerpos. Entonces, estos fármacos tienen efectos, ¿no?, sobre los linfocitos y el sistema inmune, disminuyendo su producción. Y finalmente, a nivel periférico, van a bloquear la formación de T3 a partir de T4. Normalmente la tiroides produce más T4 y menos T3. Sin embargo, la hormona activa es la T3. Entonces la T4 se convierte a nivel periférico, especialmente a nivel hepático, en T3. Entonces lo que queremos es bloquear la hormona activa, de tal manera que estos fármacos bloquean esa conversión y hacen que los efectos disminuyan. El metimazol, ¿no?, se puede dar de 10 a 40 miligramos por día, el propiltiuracilo de 100 a 600 miligramos por día, y su respuesta recién se ve a las 8 semanas. Recuerden que son fármacos que actúan a nivel molecular, inhiben la síntesis de hormonas, entonces no se ve al día siguiente, no es un paracetamol que te calma el dolor inmediatamente, ¿no? Inhiben en forma muy lenta la formación de hormonas tiroideas. Y la dosis de mantenimiento va a ser de acuerdo a la respuesta clínica. Esperamos 8 semanas y vamos viendo, ¿no? Si el paciente ha mejorado clínicamente y también el laboratorio, es decir, las hormonas, la T4 ha disminuido, entonces cada 2 a 3 meses se va disminuyendo la dosis. ¿Cuánto tiempo tratamos? No se sabe. Hay pacientes, la mayoría, que en 2 a 3 años recién responden más o menos. Algunos tienen que esperar 4, 5, 6 años para poder responder adecuadamente y el paciente vuelva al eutiroidismo. Sí, por eso que actualmente hay otras opciones, porque no podemos esperar tanto tiempo a un paciente que tome un fármaco que tiene muchos efectos adversos. Entonces el tratamiento es muy variable, ¿no?, hasta que llegue al eutiroidismo, hay que reducir el bocio y normalizan los anticuerpos. Al año de tratamiento, el 25% remite y el 50% en 4 años y medio. Eso quiere decir que el otro 50% más adelante, ¿no? Siempre se debe suspender gradualmente el fármaco y viendo cómo va la respuesta clínica, y una vez que suspendemos el fármaco tienen una tasa de recidiva hasta el 47%. O sea, hay la posibilidad que nuevamente, ¿no?, la glándula tiroides pueda volver a sintetizar las hormonas. Los efectos secundarios se presentan hasta en el 32% de pacientes, ¿no? Lo más frecuente es la intolerancia, el exantema, cefalea, caída de cabello, parestesias y pigmentación cutánea. Sin embargo, lo más grave es la agranulocitosis, que se define cuando los leucocitos están por debajo de 500. Esta es una entidad en la cual el paciente está inmunosuprimido, ¿no? Bajan tanto los granulocitos, es decir, los segmentados, que es necesario hospitalizar al paciente, porque va a adquirir cualquier infección simple y puede generar un problema muy serio. Entonces, estos pacientes son tratados como si tuvieran un tratamiento con quimioterapia, con inmunosupresores, ¿no?, debido a que los leucocitos están tan bajos. ¿Cómo reconocemos la granulocitosis?
cuando el paciente comienza a presentar faringitis y fiebre. Y generalmente se presenta a las 2 a 3 semanas después de haber iniciado el fármaco. Entonces, todo paciente que va a iniciar estos fármacos, hay que decirle, en 2 a 3 semanas aproximadamente puedes tener estos síntomas, inmediatamente tiene que venir, hay que hacer un hemograma para poder diagnosticar esto. Y si fuera el caso, obviamente se suspende el fármaco y hay que hospitalizar al paciente y sobre todo hay que aislarlo. Cuando tenemos un paciente inmunosuprimido, a pesar de que no tiene ninguna infección evidente, hay un protocolo en el cual tenemos que utilizar cefalosporinas de tercera y cuarta generación en forma profiláctica. Entonces, estos pacientes tienen que entrar a todo ese tratamiento para evitar una probable infección, que puede ser banal para todos, pero en este caso sí es muy seria. Entonces, este es el efecto adverso más peligroso. Solo se presenta en el 0,5 al 1% de pacientes. Bueno, la segunda opción, si no responde a los antitiroideos mucho tiempo, ¿no? O el paciente está muy mal, se opta por el yodo. La ventaja del yodo 131, bueno, el yodo, como ustedes saben, es un radioisótopo y es seguro y es económico. Tiene una alta tasa de curación, hasta el 90%, y actualmente en algunos centros prefieren utilizarlo en lugar de los antitiroideos. La dosis de yodo va a estar dada de acuerdo al peso de la tiroides, ¿no? Esta dosis de yodo va a ser más o menos entre 5 a 15 milicuries, esa es la unidad de la medida del yodo. Si el paciente sigue hipertiroideo en 6 meses, repetir la dosis. Eso quiere decir que más o menos entre 3 a 4 meses prácticamente el paciente va a estar curado, ¿no? No vamos a esperar tanto tiempo con los antitiroideos. Una de las pocas desventajas, ¿no?, de utilizar el yodo es que hay que aislar al paciente, porque como es una sustancia isotópica, emite radiación a los demás, ¿no? Entonces, no es bueno que el paciente esté caminando por las calles. ¿Cuándo está indicado el yodo? Cuando hay bocio difuso, hay hipertiroidismo sin bocio, nódulo autónomo, bocio multinodular, no tolera los antitiroideos, no se puede operar, tiene alto riesgo de cirugía o hay recidiva después de la cirugía. Las ventajas de usar el yodo: no necesita hospitalización y tiene bajo costo. La desventaja, que genera hipotiroidismo permanente en el 70%. Entonces, le damos el yodo, le curamos el hipertiroidismo, pero lo volvemos hipotiroideo, ¿no? Muchos pacientes prefieren, porque manejar el hipotiroidismo no es difícil, no tiene complicaciones, entonces es preferible. No se debe dar en gestación, lactancia, niños pequeños, o cuando el bocio es muy grande, o también cuando la oftalmopatía es muy severa, también está contraindicado el yodo, ¿no? En gestación, niños pequeños, oftalmopatía severa y bocios gigantes. ¿Qué va a generar el yodo? Hipotiroidismo transitorio en 3 a 6 meses hasta el 20%. Hipotiroidismo permanente temprano, ¿no?, más o menos hasta el 40%, y de acuerdo a la dosis. A más dosis, más rápido se vuelven hipotiroidismos. Pero también va a generar hipotiroidismo tardío. Con el tiempo, todos los pacientes van a volverse hipotiroideos, igual, ¿no?, con yodo, sin yodo. El yodo que genera exacerbación de la oftalmopatía, dolor tiroideo, náuseas, hasta tormenta tiroidea, hipocalcemia, hiperparatiroidismo. Y crónicamente lo único que genera es hipotiroidismo permanente. Y finalmente podríamos usar la cirugía. Se hace una tiroidectomía subtotal y está indicado en bocios grandes o exoftalmos graves que no remiten tiroideos. Tiene una curación del 80%. El problema de la cirugía tiroidea es que puede generar hipoparatiroidismo, como viste en una clase anterior, o lesión del nervio laríngeo recurrente. Actualmente es muy raro hacer una cirugía por hipertiroidismo. Y el tratamiento coadyuvante, como les decía, tiene que ser utilizando beta bloqueadores de primera elección, porque estos pacientes van a tener síntomas, signos alergénicos, ¿no? Podemos utilizar propanolol de 60 a 160 miligramos al día o el atenolol de 50 a 100 miligramos al día. En caso que estén contraindicados, utilizamos los antagonistas de calcio, o en caso que no responda a los tratamientos anteriores, podemos utilizar fármacos que inhiben la conversión periférica de T4 a T3, como la dexametasona o el Lugol.
El tratamiento de la oftalmopatía va a depender, ¿no? Si es leve, solamente gafas oscuras, dormir con la cabecera elevada, uso de lágrimas artificiales y oclusión de los párpados. Ponen esto esparadrapo para que duerman, porque no cierra bien el ojito y se seca. Entonces hay que evitar las úlceras corneales. Si es moderada, hay que utilizar corticoides endovenosos, que pueden ser por pulsos, utilizando metilprednisolona, ¿no? O vía oral, ¿no? Prednisona, 1 miligramo por kilo de peso corporal. Además de los corticoides, podemos utilizar inmunosupresores, como la ciclosporina, azatioprina, ciclophosphamida, metotrexato. Y siempre en combinación, porque estos fármacos no son específicos para la oftalmopatía de Graves. También podría utilizarse la radioterapia, ¿no? Cuando no responde a los corticoides. Y se hace cirugía, básicamente, ¿no? Para mejorar la forma del ojo cuando ya está inactiva. Cuando es una oftalmopatía severa, corticoides a dosis altas, ¿no? Y luego por vía oral, más o menos por ciclo. Se pone una semana dosis altas, luego se suspende una semana y otra vez se vuelve a poner por una semana. Los otros inmunosupresores, radioterapia y cirugía descomprensiva cuando es grave. A veces el paciente viene con el ojo prácticamente salido. Entonces, en ese caso, hasta que le dé el corticoide y todo, no, de frente cirugía porque descomprime y evita el edema intraocular y por lo tanto el desprendimiento de retina, que sería lo más grave, porque eso produce ceguera. Los otros tipos de hipertiroidismo son los menos frecuentes, ¿no? La enfermedad de Graves es lo más frecuente. Tenemos el adenoma tóxico o enfermedad de Plummer, que se caracteriza por ser un nódulo tiroideo único que produce hipertiroidismo. Este tumor es benigno, es un adenoma que fabrica las hormonas tiroideas, es en personas mayores de 40 años y clínicamente también va a generar signos de hipertiroidismo, tirotoxicosis, pérdida de peso, debilidad, palpitaciones, taquicardia, intolerancia al calor. En este caso, obviamente, no hay exoptalmos. Hay un aumento de la T3 y disminución de la TSH, y en la gammagrafía vamos a encontrar un nódulo caliente, hiperactivo. Y el tejido sano no se ve, está suprimido. El tratamiento es con yodo 131. El bócio multinodular tóxico se presenta en personas mayores, generalmente pacientes que han tenido sus nódulos tiroideos por muchos años. Estos empiezan a hacerse activos. Y clínicamente, ¿qué vamos a tener? Taquicardia, baja de peso, pueden llegar incluso a arritmias, hay sudoración y temblores. Igualmente, en el laboratorio aumenta T3 y T4 y disminución de TSH. La gammagrafía nos va a mostrar múltiples nódulos hiperfuncionantes. El tratamiento también es con yodo 131. La tiroiditis subaguda crónica es un tipo de tirotoxicosis. No es netamente hipertiroidismo porque no hay producción excesiva, simplemente hay liberación excesiva de hormonas tiroideas, ¿no? Súbitamente se libera la T3 y la T4 y se suprime la TSH. Los síntomas van a depender de la intensidad, ¿no?, de las hormonas tiroideas, pueden ser leves en algunos casos, en otros graves, y ceden espontáneamente en algunas semanas hasta 3 o 4 meses. En la gammagrafía vamos a ver que la captación con yodo está suprimida. La tirotoxicosis artificial se debe a la ingesta de grandes cantidades de hormonas tiroideas. Por ejemplo, la levotiroxina, que es la T4, o la liotironina, que es la T3. Cualquiera de las dos, cuando se administran en grandes cantidades, generan tirotoxicosis. Tiene los síntomas típicos y vemos la gammagrafía que está suprimida. El tratamiento solamente es sintomático. Obviamente hay que suspender el fármaco, beta bloqueadores para los síntomas adrenérgicos o contrastes yodados, y en algunos casos psicoterapia, porque se ha visto que quienes toman esto suelen ser pacientes que tienen esquizofrenia, con la idea de querer bajar de peso, se toman 20, 30 tabletas de levotiroxina y obviamente hacen todo el cuadro clínico de tirotoxicosis. El estrumo ovárico viene a ser un teratoma ovárico que sintetiza hormonas tiroideas, es decir, tiene tejido tiroideo.
Este teratoma genera toda la clínica porque las hormonas tiroideas comienzan a aumentar, ¿no? Hay pérdida de peso, taquicardia. Si le hacemos el examen de gammagrafía, vamos a encontrar que capta en la pelvis, porque es donde se ubica el teratoma ovárico. El tratamiento, obviamente, hay que extirpar el tumor, ¿no? Y ahí igual vamos a encontrar TSH suprimida, T4 y T3 elevadas. En el carcinoma tiroideo, el carcinoma folicular, cuando hace metástasis a hueso y pulmón, también sintetiza mayor cantidad de hormonas tiroideas. El tratamiento del cáncer tiroideo es con yodo 131 a dosis altas. La enfermedad trofoblástica, ¿no?, se caracteriza porque el tejido trofoblástico va a producir la gonadotrofina coriónica humana, que es una hormona muy parecida a la TSH, ¿no? Comparten en común la fracción, ¿quién sabe? Alfa o beta. La alfa, ¿no? Por eso cuando hacemos dosaje de embarazo, por ejemplo, para dosar la gonadotrofina coriónica humana, tenemos la fracción, ¿no?, la beta HCG, para que no haya confusión con la TSH. Entonces, comparten eso en común, y cuando hay una enfermedad trofoblástica en el embarazo, generalmente, o fuera del embarazo también puede haber, genera grandes cantidades de gonadotrofina coriónica humana, la cual se une al receptor de la TSH a nivel del tejido tiroideo y estimula la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces, eso hace de que, ¿no?, eleve la T3 y la T4 y obviamente produzca toda la clínica de hipertiroidismo. Bien, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial de todas las causas? Porque hay que ver de qué se trata, ¿no? Obviamente la clínica es bastante evidente. El paciente que viene tembloroso, baja de peso, taquicardia, palpitaciones, sudoración, hiperdefecación. Entonces, clínicamente hemos sospechado, vamos a hacer el dosaje de las hormonas y vamos a confirmar el diagnóstico. Si la T3 y la T4 están aumentadas y la TSH está disminuida, ya sabemos que es un hipertiroidismo primario. Ahora habrá que buscar cuál es. ¿Será Graves? ¿Será bocio nodular autónomo? ¿Será nodular tóxico? Entonces, para eso, como la primera causa es Graves, voy a dosar los anticuerpos. Si los anticuerpos están positivos, entonces será Graves. Pero si los anticuerpos no están positivos, habrá que buscar las otras causas. Además, en Graves no siempre suben los anticuerpos. El examen que sigue a continuación es la gammagrafía. Ya hemos visto cómo la gammagrafía es diferente, ¿no? En la enfermedad de Graves es un bocio difuso hipercaptante. En la enfermedad, en el bocio nodular autónomo, o sea, en Plummer, es un nódulo único. En el bocio multinodular, varios nódulos hipercaptantes. Si no capta nada, será una tiroiditis. Y si capta a nivel de la pelvis, será un teratoma ovárico. Entonces, con la gammagrafía podemos ver la causa. Ahí hacemos el diagnóstico específico e iniciamos el tratamiento respectivo. Aquí tenemos entonces el diagnóstico diferencial de las diferentes causas, ¿no? Ya lo hemos visto, la de Graves, bocio multinodular, el adenoma tóxico y los diferentes tipos de tiroiditis, aguda, subaguda o linfocítica. Finalmente, la crisis o tormenta tiroidea viene a ser la exacerbación de los síntomas del hipertiroidismo y constituye una emergencia. El tratamiento siempre se da en una unidad de cuidados intensivos. Para poder diagnosticar la crisis tirotóxica, obligatoriamente tenemos que utilizar este test, el test de Busch y Bartowski. Es un test del año 93. Bastante antiguo, pero que en todas las emergencias se utiliza. Cuando va un paciente a la emergencia con hipertiroidismo, tenemos que aplicarle el test. No es difícil. La temperatura, ¿no?, de acuerdo a los grados centígrados, tiene puntajes, alteraciones gastrointestinales, ausente, moderado, severa con ictericia, alteración del sistema nervioso central, fibrilación auricular, factor precipitante, taquicardia, cuánta frecuencia cardíaca tiene, o falla cardíaca. Todo le podemos poner su puntaje. Si el puntaje está de 0 a 24, ¿no?, es una probable tormenta tiroidea. Si está más de 24, entonces es una tormenta tiroidea y hay que hacer el tratamiento específico.
Pero el año 2012, un grupo japonés, ¿no? Los criterios de Akamisu ha elaborado otra tabla para poder también diagnosticar, ¿no? La tormenta tiroidea. Si las hormonas tiroideas están elevadas, entonces de acuerdo a los síntomas que tiene, también lo catalogan como tormenta tiroidea. Este es el Bartowski, que es lo mismo. Y el tratamiento. Entonces ya hemos diagnosticado la crisis tirotóxica, tenemos que tratar en primer lugar la taquicardia, porque es lo más grave, lo más peligroso, porque puede terminar en una fibrilación. Entonces el tratamiento es con beta bloqueadores, mejor si es por vía endovenosa. Luego tenemos que controlar la producción de hormonas tiroideas, tenemos que inhibir, ¿no?, a las hormonas tiroideas. Podemos utilizar las tionamidas, pero sabemos que su efecto es lento. Entonces, más rápido son los medicamentos yodados que bloquean inmediatamente la producción de hormonas tiroideas, ¿no? Lo que más utilizamos es la solución de Lugol o el carbonato de litio. Luego, el paciente en su clínica está muy hiperactivo, muy agitado, entonces hay que sedarlo con barbitúricos. Y también, ¿no?, como ayuda, utilizamos los fármacos que bloquean la conversión de T4 a T3. Propanolol, corticoides, propiltiuracilo, ácido epanoico tienen ese efecto. Luego, la crisis tirotóxica hay que tratarla, ¿no? Después de eso, eliminar la hormona tiroidea. Cuando no responde a los tratamientos anteriores y el paciente sigue tóxico, es decir, sigue en tormenta tiroidea, pasa 1 o 2 días, podemos utilizar ya estas otras medidas que son extremas. El aclaramiento gastrointestinal con colestiramina, que es un fármaco que se administra por vía oral y capta las hormonas tiroideas liberadas por la bilis y evita su reabsorción. Ya en casos muy extremos, la verdad que nunca lo hemos hecho, es la hemodiálisis, la hemoperfusión o la plasmaféresis. Creo que hace 2 o 3 años en el Hospital Revaliati hicieron una plasmaféresis para salvar a una paciente, ¿no? Pero fue el único caso reportado, por lo menos en el Perú. Y las medidas de soporte: el paciente tiene fiebre, hay que darle antipiréticos, paracetamol, corregir la deshidratación. Recuerden que el paciente está hiperventilando, pierde líquidos. Nutrición: es un paciente que está con hipermetabolismo, está bajando de peso, hay que darle nutrición hipercalórica, oxígeno y tratar la insuficiencia cardíaca congestiva. Y finalmente ver el factor que desencadenó. Puede estar desencadenado por un infarto, una neumonía, una tuberculosis, ¿no?, alguna hemorragia digestiva o alguna otra patología que hay que tratarla. Aquí tenemos, ¿no?, para que ustedes sepan todos los fármacos que utilizamos en la crisis y las dosis y cuál es su mecanismo de acción.